disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ya? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar hoy con Ramiro Escobar, analista internacional y columnista del diario La República. Ramiro, bienvenido al programa. ¿Cómo te va, Pedro? También soy profesor universitario en la También es Católica de profesor Carlos III. universitario, por Dios, perdón. No, ningún perdón, es solo Por para mi echar culpa, por mi datos. ya. Confiésate. Dicho esto, el tema claramente sigue siendo Milei, ¿no? Ojo, estamos día lunes, esto sale el día jueves, podrían pasar cosas, pero Milei recién asume a partir del 10 de diciembre. Ahora, ha ganado con el 56% el balotaje, un voto histórico en los últimos 40 años de democracia argentina ininterrumpida. La pregunta es, ¿Milei entraña riesgos y peligros para la democracia argentina? Mi querido Ramiro, profesor académico, profesor de Y universidad periodista. y periodista. Oye, mira, todo político entraña riesgos para la democracia. Buen Por punto, ejemplo, buen no, punto. Está bien. ningún político es así Sí, claro. oleado y sacramentado, candidatea a santo, ni mucho menos, ¿no? Es más, hay algo que quizás la mayoría de personas no entienden, ¿no? Y es que la democracia no es que un día te la dan y ya a partir de hoy día todos somos democráticos, sino que es un valor en construcción, ¿ya? Ujú. Es un valor en construcción Es como la que libertad. exactamente, tienes que La de irla Julia la puedes perder. trabajando, exactamente, tienes que irla trabajando, tienes que irla construyendo, tiene avances y retrocesos. En el caso de mi ley, yo sí veo un riesgo que no es menor, ¿no? Y no por ¿Por sus qué? ¿Por propuestas qué? económicas. Sí, a eso voy, ¿no? A ver, sus propuestas económicas, a mi juicio, son en parte delirantes. Por ejemplo, eso de comerciar solo con Brasil y China a través de los empresarios y no de los estados, porque supuestamente son países comunistas, ¿no? Ni China se podría llamar un país comunista stricto sensu, ¿no? Porque son recontra capitalistas los chinos, pues. Mm. El aparato político será comunista, pero la política económica son grandes negociantes en el mundo. Y Brasil no, Lula no es un gobernante comunista, pues es un gobernante socialdemócrata, centro-izquierda, que no tiene nada de comunista, ¿no? Tal vez brotes en su frente político, ¿no? Después, Kim Jong-un, ¿no? Entonces, eh, pero por ejemplo, él ha propuesto hacer comercio con eh, China y Brasil a través de las empresas. Eso es imposible porque existe la OMC, la Organización Mundial del Comercio, el Estado es el que firma pactos, firma acuerdos comerciales. Es delirante eso. Tumbar el Banco Central de Reserva tampoco es una propuesta viable. Se podría hablar de reformarlo, de volverlo más autónomo, pero tumbarlo o dolarizar la economía en un país tan grande, con una industria tan grande, podría ser el camino no solo al fracaso, sino a una serie de tumultos que puede haber para un argentino cambiarle el peso argentino por el dólar es una suerte de indignidad. Y además, estas propuestas, Pedro, no se pueden hacer sin apoyo del Congreso, sin apoyo de los gobernadores, sin apoyo de los alcaldes, sin apoyo de la casta que él tanto critica. Ujú. Y él no tiene ningún gobernador, no tiene mayoría parlamentaria, claro, lo puede apoyar Juntos por el Cambio, pero incluso en ese frente hay gente que El no se va a comprar. macrismo. El ¿Qué? macrismo es su salvación. Si es que lo es todo el macrismo, ¿no? Porque habrá quienes no estarán de acuerdo con algunas medidas como ese tumbar el Banco Central argentino. Entonces, creo que implica un serio riesgo por ese lado, pero hay otro que no quisiera dejar de mencionar, fíjate, que él como personaje, yo creo que no es un demócrata más allá que lo proclame. Es un tipo que ha querido periodistas, es un tipo que insulta al adversario, al que no le gusta. ¿Qué tipo de liberal es ese, no? Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, Precisamente la razón él se de... autodefine como anarcocapitalista, que es lo que yo creo que es.
Y claro, en eso me pero parece incluso, absolutamente genuino. pero incluso hace un rato leí un artículo de Martín Caparrós y que hablaba de este título de anarcocapitalista y él decía que tampoco tenía sentido esa afirmación porque los anarquistas eran los anarquistas, eran antisistema, pero capitalismo, él decía, en la Bueno, medida que los mi ley anarquistas se... es antisistema. Ahí yo tengo matices, ¿ah? Si quieren los podemos Ah, sí. discutir, A ver, a eso ver, a le ver. puede poner más Ya, salsa ya, ok, ok, a la ok. conversa. Vamos, vamos. Mira, antisistema en el sentido de que está haciendo lo que muchos candidatos o ahora presidente, y él ya es presidente, no hacen, de acuerdo. Pero, por ejemplo, pongámonos En a el pensar sentido en de esto, Pedro. disruptivo, Milei es Eso un sí, candidato disruptivo absolutamente. eso sí, eso sin duda. Pero, por ejemplo, él cree que el cambio climático es un invento de los Ah, comunistas. No sí, solo sí, él, sí, varios sí, de sus sí. frentes. Ya. Para luchar contra el cambio climático, tú tienes que ser antisistema. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿qué es lo que te exige el cambio climático? Si quieres tomártelo en serio, andar más en bicicleta, no desperdiciar la energía, pero si él desconoce esto, justamente el problema del cambio climático es que mucha gente no quiere hacer eso que hay que hacer para por lo menos amenguarlo. Entonces, en la medida que él dice esto no existe, entonces, ¿qué tipo de antisistema es este? Y por último, lo que estás viendo en las últimas horas, Elon Musk sería un antisistema en ese sentido. digamos, sí, pero lo que está viendo en las últimas horas, además hay que decir cierto entusiasmo en las bolsas, ¿no? Y los empresarios, donde ven que les abren las puertas y les facilitan el negocio, están allí. Entonces no termina siendo un antisistema en términos más morales, si quieres, pero también políticos, es Pepe Mujica. Ese es más o menos un antisistema, ¿no? Y dice, mira, yo me he visto así como me he visto, a pesar que soy presidente, ¿no? A pesar que firmó un acuerdo No, pero comercial ese con es un Estados tema de Unidos. formas. Es un tema de formas exteriores, digamos. Sí, pero fíjate que yo lo entrevistaba una vez a Pepe Mujica y me pareció un tipo peculiar fuera de la caja. Sí, Y claro. creo que él no es Para así, comenzar, honesto, ¿no? claro, No ¿no? podrá tener diferencias ideológicas, pero honesto es Mujica. Claro, ¿no? Y por No es ejemplo, Lula, no es Lula. Milei, por ejemplo, tiene una acusación de plagio muy seria, Ah, sí, tipo sí, Acuña casi, sí. de ese nivel. Entonces, ¿cómo puede decir que es antisistema alguien que tiene prácticas que es, o que son, perdón, propias pues de cómo funciona el sistema de corrupción y el sistema de vida? O no, o sea, es disruptivo, sí, en eso estoy de acuerdo. Políticamente es disruptivo, pero antisistema, yo creo que Ya más tiene bien lo del va a plagio alimentar y ciertos tiene males del también sistema, ¿no? lo de cobrar comisiones para su partido, ¿no? Para que sea candidato, ¿no? Para que Eso, sean candidatos. prácticas Ya, ok, conocidas, ¿no? ok. Entonces, Pero habría que poner fuera en... de ese par de cosas, lo demás Sí, ya son ideas y planteamientos suyos, ¿no? Que sean viables o no, ok. ujú, Tiene claro, liberalismo incongruente, de que por un lado parece muy liberal en temas económicos, pero en temas sociales, no sé, pues eso, todo lo contrario, ¿no? Es un claro, conservador, esa paradoja, pues, que tienen algunos, o que se dicen que se liberales, ¿no? O dicen sea, liberales, que se dicen no, o sea, un liberal debería estar de acuerdo con el matrimonio igualitario, por por ejemplo, supuesto, por supuesto. ¿no? Y Mondino, Diana Mondino, que es, para ser la canciller, en una ocasión le preguntaron sobre este tema y ella hizo una penosa alusión, dijo algo así como, bueno, que no estoy de acuerdo porque es como si, refiriéndose a los homosexuales, ¿no? Y dijo algo así, si tú quieres ser un piojoso, eres un piojoso, entonces Mm. una alusión velada a los homosexuales, ¿no? Que infeliz, por supuesto, ¿no? Una Bueno, infeliz frase que le gustó mucho. A Bailey hace poco le dijo que si tú quieres tirar con un elefante y el elefante te da el consentimiento, es tu problema con el elefante. Increíble, pues bueno, y hay estas propuestas también de, por ejemplo, ¿no?
venta de órganos, mercado libre de órganos, de Prohibición del armas, aborto, ¿no? Algo que un liberal, por ejemplo, está a bueno, favor de la por ejemplo, legalización ¿no? del aborto. Claro, y él no está a favor de la despenalización del aborto. Ahora es bien curioso porque hay algunos cristianos conservadores que lo apoyan y no saben, por ejemplo, bueno, primero que se ha peleado mal con el Papa Francisco, ¿no? Sí. Segundo, que a pesar de su conservadurismo, sí está de acuerdo con la unión civil, hasta ahí no más llega, Ujú. ¿ya? Cosa que para algunos cristianos conservadores significa pues el demonio, ¿no? Es un tipo muy controvertido, muy vitrólico, No, porque un ¿no? cristiano conservador, hoy por hoy, digamos, no lo dice abiertamente, pero sí es crítico del actual Papa, ¿no? A quien lo ve como un rojo, un socialista, un liberacionista. Él es uno de los que piensa eso, ¿no? Y lo ha hecho explícito, después se ha disculpado. Entonces es un personaje, a mí me preocupa mucho su carácter, su forma de ser, O sea, es no solo imprevisible, sus ideas. es imprevisible. Claro, dice una cosa, dice otra. En ese sentido se parece un poco a Trump, ¿no? O sea, no sabías bien lo que iba a hacer, te vas para allá, te vas para allá. Y además, como está entrampado en esa especie de laberinto político donde no tiene apoyos y encima en las últimas horas insinúa que va a gobernar con la libertad avanza solamente cuando es el macrismo el que le puede proveer, digamos, un aparato político y profesional. Entonces uno no sabe qué esperar, ¿no? ¿Tú crees que sea Macri 2.0 o no? Milei. Mm, creo que es tan egocentrista que no va a querer ser, va a querer ser más. Acuérdate, Pedro, él es el que quiere que la Argentina vuelva a ser la primera potencia mundial, cosa que nunca fue, además, ¿no? Correcto, pero él ha dicho lo que quiere hacer es encauzar, ¿no? Y eso lo ha dicho ahora último y lo ha dicho justo en la entrevista con Jaime Bailey. Digamos ya sus propuestas aparentemente no Ha las, bajado el tono, es las verdad. emblemáticas, dolarización, tumbarse, quemar el Banco Central, ya ni las menciona. Ahora habla de encauzar los destinos de Argentina. Claro, pero por un lado tú le escuchas eso y luego lo escuchas insinuar que ese gobierno es la libertad de avance. La libertad de avance viene con ese paquete más radical, si quieres. Ahora, encauzar, ¿qué Ahora, ¿qué cosa es la significaría? libertad de avanza? Es él y su hermana. Y, y unos cuantos integrantes del movimiento que tiene apenas 2 años. Sí. Entonces, Y un tal Kikuchi que parece que es el que le metió la idea de sacarle plata a los candidatos que querían ir con la libertad de avanza. claro, y además, digamos, eso no le permite pues sostenerse políticamente en los niveles oficiales, ¿no? En el Senado tiene 7 senadores, no tiene Sí, ningún sí, sí, gobernador. sí, no, está ahí, ¿Cómo va a hacer eso? es ¿Cómo va bien a hacer débil. lo que quiere hacer? Y lo que puede ocurrir, Pedro, es que si no es el radical que algunos esperaban, esos radicales mileístas, tal vez melenudos y patidudos como él, o por lo menos de ese talante, se lo van a reclamar. Y si es el radical que prometió ser, entonces quienes confiaron en él porque se movió un poco, también se lo van a reclamar. Y encima, el autollamado León va a tener a los leones peronistas en la calle el primer día. Ah, no, Entonces, sí, claro, claro. el panorama es sumamente complicado, ¿no? Ahora, de todas las propuestas de Milei, cerrar el Banco Central, dolarizar, recortar gasto público, privatizar, prohibir el aborto, flexibilizar el porte de armas, venta de órganos, venta de niños, reducir ministerios de 18 a 8. ¿Te suena alguna que sí podría colocar en la agenda política? No. Argentina. Bueno, a ver, yo creo que la idea de reducir ministerios en general no es mala, ¿no? O sea, a Ujú. veces hay demasiada burocracia, Sí, claro. pero la reducción de ministerios en el caso de él es radical, ¿no? Por ejemplo, anular el Ministerio del Ambiente en el caso argentino, en cualquier caso, creo yo, me parece un error, ¿no? En Argentina hay grandes problemas ambientales, como la intrusión o la invasión casi de la soya brasileña en los bosques argentinos. Tampoco va a tener Ministerio de Cultura y creo que tampoco de Salud, ¿ah? Y de Educación creo que los va a juntar en un solo base. Entonces, como que es, ya, ok, hay demasiada burocracia, pero, digamos, tampoco puedes ir tan lejos y meter el hacha así, eh,
de un solo cocacho, digamos, y meterle a un cajón de desastre que se llama Ministerio del Capital Humano. Quizás lo que pueda hacer, digamos, lo que le podría resultar, pero con un costo bien alto, ya, y depende cómo le resulten las políticas que desarrolla al final su ministro de Economía, que parece que va a ser muy independiente, y leí hace un rato, es contener la inflación, ya, es una cosa que él ha prometido, Ujú. ya, pero eso va a pasar por un shock de eso, de los de antes que hemos Sí, vivido, ¿no? claro, claro, claro. Y eso nuevamente va a causarle severos problemas porque la ciudadanía argentina es muy activa, la clase media protesta mucho, seguramente ha sido a Buenos Aires, cada vez que he ido a Buenos Aires, siempre me encontrado con protestas en la calle, Mm. indefectiblemente. Entonces, si él puede lograr hacer eso con un programa que al final de pronto deviene en heterodoxo, porque sabes que esas grandes transformaciones ocurren en la política, ¿no? Y contiene la inflación, podría lograr algo, ¿no? Pero Ahora, no parece ser ese de el la escenario. chistera ha sacado el tema del plebiscito para los temas o tópicos controversiales, Ajá, como una manera claro, es el labor. de justamente adelantarse a estos colectivos, sindicatos, movilizaciones, escraches, cacerolazos, porque los argentinos, digamos, Son bravos. sí, 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 no es como acá, digamos, que Dina Boluarte hace lo que le da la gana y, ¿no? O sea, acá el peruano es un poquito más indolente, más deja pasar las cosas hasta que llega a un extremo y ahí recién sale, ¿no? No, el argentino sale por quítame estas pajas a las calles. Sí, es una cosa increíble. Y además los sindicatos son peronistas, la mayoría. Así es. Y van a estar desde el primer día en las calles. Porque el peronismo, como tú debes saber, cuando no te perdona o no perdona cuando alguien que no es peronista entra al poder, ¿no? Todos los que han, o casi todos los que han tenido, han sido no peronistas de la dictadura, por ejemplo, Alfonsín tuvieron que salir antes, Macri salió presionadísimo, De la Rúa cayó, ¿no? Salió en un helicóptero de la Salió Casa en Rosada. helicóptero. De la Rúa salió en helicóptero, Una no, no cosa se cayó a ningún increíble, sitio, ¿no? hombre, más bien voló. Sí, Salió entonces volando, literalmente. creo que ese va a ser un gran problema para él, porque es como me decía en una ocasión, fíjate, volviendo un poco al pasado reciente, cuando entró Piñera eh, por primera vez, digamos, En Chile. a la presidencia en Chile, ¿no? Vino un profesor chileno a hablar acá y recordás que hubo muchas protestas en la calle, los estudiantes, entre los que estaba Boric, ¿no? Y este profesor, recuerdo que tuvimos una conversación con algunos profesores en la Universidad Ruiz de Montoya, recuerdo, y él decía, mira, el problema es que este es un gobierno de gerentes y no tiene un aparato político grande, entonces no son capaces de levantar el teléfono y decir, aló, Camila, Camilita Vallejo, vamos a conversar. No tienen esas conexiones. Oye, Y creo que mi ese ley, era un teléfono fijo de verdad. sí, todavía existen, ¿ah? Qué loco, que lo tienes ahí, ¿es un juguete o funciona de verdad? Bueno, a veces me llama creo que me llama solo la telefónica o el Movistar, perdón, para preguntarme nuevas cosas, nada más. Bueno, Pero bueno, creo que mi ley, en la medida que ha lanzado insultos a diestra y siniestra, va a tener dificultades para atar el teléfono o agarrar el celular. ¿Ya? Aló, quiero hablar con bueno, se ha el reconciliado con sindicato de Macri camioneros. y con Bullrich. Esas Eso son sí, sus bases ahorita. pero incluso Macri y Bullrich no tienen mucho cable social, ¿no? Es decir, están más en las clases medias, es un movimiento un poco incorpóreo, mientras que el peronismo tiene un aparato gigante, ¿no? Entonces, eso creo que va a ser un gran problema para él, porque en Argentina es muy difícil ponerse radical en términos sociales, voy a cortar eso, voy a cortar esto. No, ese es uno de los problemas que tuvo Macri. Si Milei va adelante con ese tipo de programa, va a tener serios problemas y no va a poder Bueno, hacer lo que quiere. Y si encima es no que tiene Macri apoyo también político, trató de hacer un gobierno libre mercadista, pero a la par era un ultraconservador. Entonces, y las movilizaciones le salieron por ese lado también, ¿no? exactamente. Y Entonces, acuérdate que en sí, Argentina, por ejemplo, el movimiento feminista es fortísimo, es muy ¿no? fuerte.
ni una muy, menos muy nació fuerte. allí. Sí. Entonces, si da alguna, trata de llevar adelante alguna política en ese sentido, también van a salir a la calle y No, 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 ahí la va a tener súper jodida con los pañuelos verdes. O sea, olvídalo, ¿no? Eso muy, muy complicado. Por ejemplo, la despenalización del aborto es una, si se propone y si llega a las cámaras y si hay alguna posibilidad de hacerlo, olvídate, las calles van a arder, ¿no? Entonces, creo que lo único que le queda a Milei es moderarse un poco, pero yo no sé si está en él hacer eso, claro, ¿no? eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que sea capaz de cambiar su estilo troll, por llamarlo de alguna Mm, forma? tengo dudas, ¿ah? ¿Tienes Porque dudas o no tienes dudas? no, Ah, tienes tengo dudas dudas de de que que vaya a cambie. cambiar Sí, pues. eso. Si tú lees su historia personal, es una No, historia es dramática, ¿no? conmovedora, es Es conmovedora. dramática. A mí Lo él no me maltratan. cae mal porque, o sea, de lo que yo he leído de su historia y de lo que ha contado su biógrafo, Ujú. o sea, no, a mí Milei, no, no es de lo que me cae mal, loco de mierda, no, El tipo fue maltratado, su por, familia, y mal, sufrió mal, un mal, montón. Y por el entonces, padre y el consentimiento de la madre. así es. Y eso puede provocar estructuras de la personalidad que se arrastran a lo largo de la vida, ¿no? Que son muy difíciles de revertir. Y yo no sé, Pedro, porque precisamente por eso yo medio que bromeaba, por ahí en un post decía, y conversando con algunas personas, es ese tipo de personas que, digamos, tú lo conoces en un edificio, imagínate que vives en un condominio, en un edificio, ¿no? Y conoces a una persona que, es medio gritón, así, puede ser simpático por momentos, pero tú le darías a que sea, digamos, el jefe del condominio o el coordinador del condominio, yo lo dudaría, ¿no? O sea, es un tipo de personas que Bueno, por lo menos a mí me provoca, de hecho, tienes que escuchar el podcast del País, que son 4 episodios que y saca. luego lo he escuchado. Luego, y ya, está la anécdota de la señora que vive en el mismo edificio que Milei, se encuentra con él en el ascensor y huele a perro y no sé qué, le dice que había votado por los peronistas y en el ascensor a la pobre señora, Estalló. comunista de mierda, no sé qué, a gritos, ¿no? Claro. Entró en Y creo pánico la que, tía. no sé si vives en edificio, pero las personas que viven en edificio pueden contar anécdotas de ese tipo, el vecino, Ah, no, sí, claro. el vecino ríspido, ¿no? Entonces no es alguien a quien los miembros del edificio le darían poder, quizás, ¿no? Pero creo que la situación está tan mal en Argentina a nivel económico, a nivel social, ¿no? El único índice que ha subido un poco en el gobierno de Fernández es el empleo, pero todo lo demás, o sea, que ha subido el empleo, pero así como ha subido el empleo, ha subido la pobreza, ha subido la indigencia, ha subido la inflación. Fue Entonces, un desastre. digamos, alguien se, El gobierno sí, de un desastre. Fernández y Kirchner, un desastre. Por donde lo Y mire. entonces mucha gente puede haber visto así, miro para acá, y yo, ¿qué hago? Seguimos con esto, por más que este sea un peronismo herbívoro, como diría un colega argentino, ¿no? Stefanoni, Pablo Stefanoni, o me lanzo a esta piscina. Pero resulta que en esta piscina hay tiburones, ¿no? O digamos, imaginemos que es la playa de Porqui, de arena, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué me voy a encontrar acá, no? Y creo que hay una literal, como también decía Caparrós, de desesperación, ¿no? Entonces, en la desesperación tú dices, bueno, me arriesgo, pues. Pero cuando pase la tormenta, pase el momento, creo que ya mucha gente se va a poner a pensar, a ver, ¿esto conviene? ¿No conviene? ¿No? ¿Esto tenía sentido o no? Y ahí es cuando él va a tener que o bajar sus expectativas o insistir y puede provocar un estallido social de gran explosión. Mira, alguna gente me decía, oye, ya, pero Brasil jugó a Bolsonaro. Y dije, quizás no sabe lo que es Argentina, o lo que es, ¿no? Mm. Una calle muy hirviente, ¿no? Una dictadura brutal, ¿no? Ahora, Todo es excesivo. yo no puedo hacer ese símil que hacen otros. Bolsonaro y Milei son lo mismo. No lo veo igual, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia que encuentras? Ahora yo me voy a ver entrevistado. Bolsonaro sí me parece un personaje autoritario,
autocrático, corrupto, claramente ultraconservador, ¿no? Ujú. Milei no lo veo en ese plan. Bolsonaro sí quería el apoyo de las Fuerzas Armadas, quedarse en el poder. Milei yo lo veo más bien desaprensivo de la cosa del poder, pues más porque no sabe cómo es gobernar, no sabe cómo funciona el Estado, A es un ver, teórico, un pero académico. no sé si esa es una diferencia. Por ejemplo, Milei es un académico, Bolsonaro no lo Sí, era. por Claro, supuesto. O sea, Milei es un ya, tipo letrado, ya. ilustrado, articulado. Bolsonaro es un gorila. O sea, Bueno, digamos, las cosas pero, como son. pero ojo, tienes que fijarte un poco en quiénes lo acompañan y qué es lo que él ha dicho. Por ejemplo, te voy a señalar un caso, ¿ya? A ver, a ver. Villarroel, Ah, la ya, ok, 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 vicepresidenta. ok. Ya, 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 ese ya. es una Bolsonaro, pues, Sí, ¿no? Que va a estar a su lado. ella sí. Pero Ya. vamos, o sea, es la vicepresidenta. No Sí, significa pero que es la que va a ojo, gobernar. Oye, después, oye, pero pero después en el triunfo estaba acuérdate que exultante. el discurso o sea, para que veas que Milei no es tan loco, es loco, pero no es tan loco, este, como para hacerse el harakiri. Probablemente se lo haga al final, digamos, pero eh, demostró inteligencia política práctica entre la primera vuelta y la segunda, cuando cambió su discurso, ¿no? O sea, hasta las primarias era un candidato beligerante en modo troll, Ujú. pero luego cambió el tono, pero radical, sobre Bullrich, sobre Macri, a quien le había dicho fascista, a Bullrich le había dicho que era una montonera de mierda, que Montonera eh, tirabombas. había puesto bombas en jardines de infantes, o sea, cosas durísimas, brutales, y luego se puso sedita, ¿no? En modo sedita. Ahora, ¿tú crees que una persona que hace eso va a cambiar tan fácilmente? No, Tiene impulsos ahí, ¿no? no, Esos pero te digo, impulsos te los, digo los que, ha o sea, moderado, sí, pero obsérvalo en las últimas horas y en las próximas horas, cómo es camina imprevisible, entre la pues, moderación, pero sí, se le es sale. imprevisible, sí, es Y imprevisible. mira, por lo tanto, yo sí tengo dudas sobre su estabilidad emocional. Ya no quiero decir que sea loco, loco, brate, pero a ver, la diferencia sí es que Mira, no, Bolsonaro era un militar, él es un académico, eso es verdad, y conoce economía con su particular propuesta, sí, pero creo que tiene unos impulsos difíciles de controlar. ya. Ya, 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 ya he pasado página de lo Bolsonaro y Milei, porque para mí, digamos, ahí no hay puntos de comparación ni son equiparables. Pero sí algo que suscita tantos enigmas como el flamante presidente es la hermana del presidente, también, ¿no? Dina Milei, ¿no? A la El que le jefe, dice el el jefe. jefe, no la jefa, no, el jefe, el Mesías, ¿no? Y unas declaraciones que le leí a Milei es: yo soy a Cari lo que Aarón es a Moisés. O sea, según él, Cari es el Mesías. Según él, Cari es quien ha elaborado toda esta propuesta de libertad. ¿Cómo se llama su partido? Libertad. La libertad avanza. A libertad avanza. Es la que lleva las tablas de la ley. O Bien. sea, hasta de la ley les escribió Dios, ¿no? Y Moisés era el profeta. Pero como era medio tartamudo, ¿no? Para los que le han leído la Biblia, como yo, por ejemplo, entonces Aarón, su hermano, era pues el que traducía o verbalizaba o explicaba las cosas que Moisés no podía explicar tanto. Más o menos Ujú. como Carlos Ferrero y Alejandro Toledo cuando Alejandro Toledo estaba borracho o hablaba huevada, ¿no? Más o menos, más o menos. Ahí tú puedes decir que Carlos Ferrero era el Aarón de... Ya no sé Tu qué decir de traductor, César digamos. Toledo, pero ya. Acá lo que te está diciendo Milei es que él es Aarón, no Moisés. Moisés es su hermana. Y la cuestión es que no sabemos
que hasta antes de que apareciera, ¿cómo se llama la nueva novia Flores? Fátima. No recuerdo su nombre en ese Fátima momento, Flores, pero es la que imita a Cristina Kirchner. a Cristina, sí, Este, ahora, esa va a ser la primera dama, pero hasta antes de Fátima era Karina. claro. Pero lo cierto es que Karina es el cancerbero, la que le maneja la agenda, la que le dice lo que tiene que decir, la que le dice qué look debe adoptar, todo, todo. Tanto que el biógrafo de Milei dice, ella no necesita un cargo público porque basta que le quite el habla a su hermano para que su hermano a los 2 días se desespere y le diga, ya, Karina, ¿qué cosa quieres? Y yo te lo doy, ¿no? O sea, Ese es un hay un personaje que grado de había que dependencia descifrar, ¿no? emocional muy Claro. fuerte y el grado de poder de Cari sobre Javi es demasiado grande. Entonces tú dices, oye, esta mujer o está en el poder en un cargo para que sea fiscalizada o se va no sé, pues, o sea, no puede estar cerca del poder alguien que Claro. no tiene funciones, que no desempeña un rol, que no tiene un cargo, que no es fiscalizable. Si no, va a tener ahí Digamos, a Montesinos con faldas, ¿no? claro, digamos que puede ser algo así como un nuevo formato de familia presidencial. Ya no los esposos, sino los hermanos, los hermanísimos, digamos. Sí. Y no hemos terminado de descifrar todavía qué va a significar la hermana, ¿no? Pero ojo, alguien que no ha sido elegido o Como elegida en Dina y este caso, Nicanor. algo así, o Ortega y Murillo, aunque en este caso es su esposa, ¿no? Pero puede Esos sí son convertirse en un personaje un par de sátrapas, pero mira, ya de eso lo es de peor, marca ¿no? mayor, de marca mayor. Entonces, y ojo que ese riesgo también está flotando ahí, ¿ah? Está flotando ahí. Mira, un par de Ah, pero datos. esos dos tienen Para cargo, presidente y vicepresidente. claro, te refieres a Villarruel, ¿no? Ah, no, a los Ortega, A los Ortega. a los Claro, Ortega pero en el Murillo. caso de la hermana de, de Milei no tiene ningún cargo. Eso No, también pues, va a complicar las cosas, ¿no? la idea Fíjate, original era que sea la primera dama. claro, y las ideas que circulan ahí, es que creo que no se ha puesto la lupa, ¿no? Jorge Katz, que es un analista político argentino, escribió un artículo muy crítico del peronismo, pero a la vez se señalaban los riesgos de Milei. Y él y otro politólogo argentino contaban algo que era siniestro, ¿no? Que por ejemplo en la campaña, ¿no? Los devotos, digamos, a partir de Milei empezaron a hacer circular videos con un auto Falcon verde. ¿Ya? Y tú dirás que tiene que ver un auto Sí, Falcon verde con esto. Y además con y si mal no me acuerdo, creo que Villarroel está en esto, ¿no? Es que en la época de la dictadura, los secuestros, varios de los secuestros de la gente que luego terminó desaparecida, se hacían en un Falcon verde donde metían un montón de gente, wow. ¿no? Entonces, a ese nivel siniestro han llegado. Y Pichetto, que más bien no es originariamente no es del movimiento, sino de otros movimientos políticos, es un hombre de derecha, pero él, por ejemplo, y que, ojo, que Milei ha dicho que lo va a llamar de todas maneras para un cargo. Pichetto es un defensor nada menos que del exterminio indígena del siglo XIX en la Argentina, ¿no? Entonces, ojo que Mm. ese tipo de ideas están circulando por ahí y creo que son un peligro, ¿no? Además, no un defensor velado, abierto, y más de un miembro de otro Milei tiene ese tipo de ideas que a mi juicio son peligrosas para la democracia. Y este pata Katz decía, por ejemplo, que hay un problema también con Milei, ¿no? Que la razón pública, la razón de la democracia liberal consiste en que tú dialogues, por más que no te lleves bien Sí, claro. y que tu pensamiento no sea compatible con el otro, tú dialogas, conversas, te puedes molestar en algún momento, pero Tienes no que rompes el consensuar. diálogo. Y en Claro, política tienes mínimo. que negociar. Y, Claro, y y entonces él a señalaba Milei no una lo serie de veo eso. episodios en los cuales él no se ha comportado así, ¿no? Y él dice, por ejemplo, ¿no? Ha querellado a varios periodistas, creo que a tres, ¿no? Insulta al que no piensa como él, le pone la cruz, digamos. Entonces, no es precisamente un demócrata en términos más o menos conocidos, ¿no? Pero claro, él puede argumentar y decir, bueno,
yo estoy haciendo democracia real porque estoy haciendo lo que la gente quiere. A mí, por momentos, se me aparece como una especie de Chávez el otro lado, ¿no? Sí, mira, yo voy a arreglar tus problemas, Yo ¿no? veo, yo veo que hay una suerte de peruanización de la política argentina. Este balotaje, yo lo he visto con sus diferencias, ¿no? Con sus grandes diferencias, pero me parecía una final Keiko Castillo, ¿no? Y esta cosa de Milei imprevisible, que no va a tener mayoría ni en senadores, ni en diputados, y con esta votación fuertaza, que es un soporte ahorita, un capital político importantísimo en Claro. este segundo, no se vaya a convertir en un Fujimori y estos 40 años de democracia argentina se vayan por el water. Esa es Yo creo que mi gran eso, preocupación. ese riesgo existe, ¿ah? Y ojo que ese capital político no es un capital político organizado, como el del peronismo. Y tampoco es eterno, o sea, es este momento, ¿no? Que le puede durar los primeros 3 meses de gobierno, no sé. Ya está otra cosa que se ha dicho, por ejemplo, pero es que Milei dice y retrocede, es que, y lo ha dicho más Villarroel que Milei, es que podrían pedir a las Fuerzas Armadas que colaboren en la lucha con la delincuencia. Suena conocido, ¿verdad? Sí, 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 Suena suena conocido, conocido. ¿no? Entonces, eso en un país como la Argentina me parece muy peligroso, donde los militares, Peligrosísimo. ¿no? Han tenido un papel siniestro, pues, en la historia reciente, ¿no? Y entonces eso rompe también un consenso democrático que había desde la derecha hasta la izquierda para pasar esa página y que nunca más haya rastros de duda sobre lo que pasó. Entonces ellos lo están poniendo en duda, sobre todo Villarroel, y eso me parece sumamente peligroso. Ahora, igual hay que desearle pues a Milei Sí, que su claro, gobierno no sea un naufragio, ¿no? Porque es un por naufragio de supuesto, todo el país, ¿no? por supuesto. Pero, pero creo Yo le que se deseo viene lo una mejor a situación, Milei y a Argentina. claro, claro, digamos, yo lo que veo es turbulencias en el horizonte, ¿no? Pregunta final, mi querido Ramiro. Sí. Y le robo la pregunta a la periodista argentina María O'Donnell, que es una de las autoras del podcast este que te comentaba del país que tú has escuchado. Ujú. ¿Puede un político inestable gobernar un país inestable? Bueno, volvemos al ejemplo del condominio, ¿no? Tú nombrarías como coordinador del condominio al loco del edificio, digamos, o A un pirómano. al gritón del edificio. Esa es una buena pregunta, ¿no? Y esto nos remite a algo que es bien interesante, pero y con eso termino porque me esperan otras labores. Mira, todos tenemos contradicciones en la vida, todos tenemos inestabilidades, dudas, en fin, ¿no? Nadie es así totalmente plantado y que sabe siempre lo que tiene que hacer, ¿no? Pero claro, hay personas, ¿no? Que tienen algo más que eso, ¿ya? Algo más que eso, y como contamos hace un rato, la biografía de Milei da para una persona, pues, con ese tipo de características, no solo inestables, sino agresivas. Entonces, me parece una apuesta muy riesgosa, porque en este caso, en todos los casos, en verdad, eh, no solo es la política, sino es el que ejerce la política. Hay un famoso escritor norteamericano, biógrafo de varios líderes políticos, y él, por ejemplo, te explica cómo, en el caso de Winston Churchill, ¿no? Era un tipo que manejaba bien el poder, ¿no? A pesar de que tomaba, pues, casi en Claro, claro. extremis, ¿no? Claro, estás Entonces, hablando de él Jacobson, cuenta, el de él, la biografía de Musk. exacto, ¿no? Y Claro, entonces, él cuenta que un día Winston Churchill, creo que estaba en Nueva York, iba a cruzar la pista y casi la atropella un carro. Y él decía, ¿qué hubiera pasado no solo en el Reino Unido, sino en Europa si Winston Churchill moría ahí? Y con lo que quería decir que el personaje la es cagada, importante. la cagada El ganando personaje, Rusia. pues, ¿no? ¿Ah? Él decía, el personaje es importante, no solo el poder, no solo el aparato político. Y acá el personaje creo que es un gran problema, ¿no? Es alguien que, por la forma como es, tú no te lo imaginas, digamos,
hasta este momento hay problemas para reunirse con Fernández. Después que se dijo que sí, que normal, ¿no? O Mm. sea, ya está empezando una cosa así. Esperemos que se modere, esperemos que vea la luz, digamos, en un sitio y tenga un gobierno más o menos sereno, ¿no? Sí. Bueno, va a Pero depender de todo lo que le aconseje Conan desde el más allá. el perro, Sí, claro, básico. imagínate. Es clave también en esta historia. Bueno, mi Y querido ahí Ramiro, ya, terminamos acá porque sí, te agradezco muchísimo, pues sí, porque después no me vas a dar otra entrevista luego. no Y te esta preocupes. historia en Argentina recién empieza, recién empieza. Te mando un Habrá que abrazo conversar grande, otra vez sobre ese otros temas. Te mando un abrazo. temas esotéricos, ya. Para eso lo voy a ¿Ya? llamar a Choi. Ramiro, y como Chao, decimos, cuídate, hasta nos la vemos. siguiente entrevista, chao.